Pues muy bien, vamos a dar este espacio ahora para nuestra siguiente ponente. Y el tema es muy interesante y estaba hablando justamente con Akasha Barry sobre cómo pronunciar bien su nombre, pero también lo podemos llamar Marta. Y el trauma, desde esta visión de lo cotidiano, que es lo que nos va a presentar, ¿no? El trauma de cómo se dice el nombre, cómo se hacen estas cosas. Eh, Creo que es muy interesante. En verdad, agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Espero que todos también podamos aprovechar la oportunidad para escuchar, para conectar, para sentir. Y pues los espero en un ratito más. Les voy a hacer sonar una campana cuando nos queden 5 minutos con Marta. Entonces les agradezco mucho. Ahorita nos vemos de vuelta. Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Y optaste por decirme Marta y no Akasha Batri o Akasha, como casi todo el mundo me dice, por la dificultad que tienen en pronunciar mi nombre. Pero bueno, aquí estoy y quiero decirle hola a todas y todos quienes conforman este gran público invisible con quien hoy me he sentido tan conectada. Hoy por la mañana, como cientos de personas, me conecté a las 11, hora del centro de México, obviamente, a la apertura de este maravilloso evento. Tenía muchas ganas de ver la cara de las personas que forman el equipo que en tan poco tiempo, pero bien poquito tiempo, hicieron posible este maravilloso evento internacional en castellano o español, nuestra hermosísima lengua. Y tenía ganas de conocerlas y conocerlos, aunque fuera así, ¿no? Vía cibernética y escuchar sus voces y sus motivaciones también. A ustedes y a su iniciativa va mi más profundo agradecimiento, ¿no? Por esta hermosa ventana, por esta maravillosa, vasta ventana que están abriendo por 24 horas, a través del cual miles de personas pueden asomarse al maravilloso mundo de mindfulness y de la compasión, y en su propio idioma, además. Y entre las presentaciones estuvo la de Rafa Sánchez, y me llamó mucho la atención. A él nunca le había visto, y tampoco lo hacía en el mundo. Y pues me alegra que ande caminando y esparciendo belleza y silencio en este mundo nuestro que tanto lo necesitamos. Y me cayó muy bien, ¿sí? Proyecta una presencia bastante agradable, bastante amable, afable, y también proyecta belleza, debo decir. Y me gustó una de las preguntas que dejó de tarea: ¿con qué te estás conectando en este momento? Y yo se las recuerdo en este momento. ¿Cómo estás? Pero poniéndola de esta manera, ¿cómo estás en este momento? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está respondiendo tu corazón? ¿Y cómo está tu mente? Yo en este momento me encuentro conectando con la experiencia, conectando con una humanidad compartida. Sí, me ha impactado mucho. No me despegaba de la pantalla, estaba aquí desde las 11 de la mañana, a veces sentada, a veces caminando, paseándome, a veces haciendo cosas en casa. No estaba haciendo todas las prácticas, pero sí las estaba escuchando. Muy hermosas todas las prácticas. ¿Sí? Me he sentido muy presente en este espacio que han estado creando, en este espacio cibernético con el que ahora ya nos encontramos tan familiarizados. Entonces, desde esa experiencia, desde la experiencia, es de donde me propongo hablarles del tema que he escogido para hoy, un tema que está muy cercano a mi corazón desde hace muchos años, ¿no? Que es el tema de mindfulness y el trauma, y ahora el trauma de la vida cotidiana. ¿Sí? El concepto de trauma de la vida cotidiana se lo escuché a dos maestros muy importantes para mí en mi formación, que son el doctor Rick Hanson y también al doctor
lo que se llama Mark Epstein, ¿sí? Que es un psicoterapeuta y que de hecho escribió un libro que se llama así, ¿no? El trauma de la vida cotidiana, en inglés. Creo que no está traducido todavía al castellano, no sé. Pero bueno, regreso a Rafa Sánchez y su rollo por la belleza y el silencio como caminos para vivir y transitar estos tiempos de pandemia. Y resoné mucho con su propuesta, porque esa era también mi intención, vivir estos tiempos tan turbulentos, vivirlos desde la belleza. Esa belleza que generalmente me revela el momento presente y que puedo contemplar, que puedo sentir y que puedo experimentar profundamente en silencio, más que hablando, o con mi mente parlachina. Es en silencio que puedo sentirla profundamente. Prepandemia ya trabajaba en casa, así que quedarme en casa no me fue tan difícil. Simplemente paso más tiempo en casa. Y con tiempo en las manos, lo que hacía y sigue haciendo sentido es practicar, practicar, practicar. Mindfulness, compasión y otras prácticas contemplativas. Y también seguir aprendiendo de grandes maestros que, como muchos de ustedes saben, empezaron a ofrecer cursos gratuitos o a muy bajo costo. Y también compartir lo aprendido, ¿sí? Pues además de psicoterapeuta, soy facilitadora de cursos de meditación, mindfulness y otros. Y también creo que me sumé a los millones de personas que abogaron por aprovechar esta única oportunidad que nos ha ofrecido esta pandemia terrible para reflexionar sobre temas existenciales, para reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente, para reflexionar sobre nuestra relación los unos con los otros, las unas con las otras, les enes con les etres. ¿Sí? Y dentro de esa reflexión cotidiana, a la vez también tenía conciencia de esta pandemia, de estos avances, de este virus nuevo, de los estragos y de las terribles consecuencias a diferentes niveles. Es decir, que de alguna manera tenía conciencia de mi vida desenvolviéndose en una burbuja de privilegio, una burbuja flotando en medio de una gran tragedia mundial. Y de eso, dentro de esa burbuja, sé que me sentía profundamente afectada. Quizá no me notaba mucho, ¿no? Pero sé que me sentía profundamente afectada. Y con frecuencia, escuchando las noticias, se me escurrían las lágrimas. O leyendo The Guardian, The New York Times o El País, que son 3 de mis periódicos favoritos durante esta pandemia, de repente se me nublaba la vista y tenía que dejar de leer. Sabía que me sentía afectada y sabía que era urgente que contemplara, que sintiera y que viviera la belleza interna y externa del momento presente. Y a decir verdad, querido Rafa, ha sido todo un reto apreciar belleza cuando el mundo parece que se cae en pedazos. Cuando cientos de miles de personas alrededor del mundo sufren en carne propia los efectos varios de la pandemia. Y mi entrenamiento en mindfulness y compasión, entre otros entrenamientos, me dicen con certeza que puedo sostener la tragedia y la belleza, que eso es posible. Y también que es posible mantenerme con el corazón abierto, con el corazón vulnerable y con una mente clara y lo más objetiva posible. Y a pesar de mis 26 años de experiencia en estos asuntos, debo decir que no ha sido fácil vivir, transitar conscientemente la pandemia. Ahora la tengo un poco más normalizada y hubiera querido tener tiempo para hablar un poco sobre la normalización de la tragedia, pero ya será en otra ocasión, en otro espacio. En este espacio, puedo decir que los primeros 3 o 4 meses de pandemia fueron intensos en varios sentidos. Pero no fue sino hasta que un evento en particular tuvo lugar que supe qué tan afectada me siento por este evento que ha convertido este 2020, este año, este inicio de década, en una pesadilla y a la vez en una esperanza. Qué paradoja, ¿no? Pesadilla, esperanza, tragedia y belleza. Y a veces no me es fácil sostener esa paradoja, no me es fácil, pero bueno, ahí seguimos en el asunto.
Un día de tantos, hace como un par de semanas, practicando, empecé a tener una experiencia que a estas alturas de mi vida y con la experiencia acumulada a lo largo de los años, puedo reconocer como disociativa. En términos sencillos, la disociación describe un alejamiento, una experiencia de alejamiento de la realidad física y emocional. En casos leves, la disociación puede ser considerada como un mecanismo de adaptación o un mecanismo de defensa, con el que se intenta minimizar, gestionar o tolerar el estrés, la ansiedad, el conflicto interno y demás, otros eventos. Con la disociación, a veces se presentan estados alterados de conciencia no patológicos, ¿sí? Porque la disociación más patológicas o a la disociación más patológica le corresponden trastornos disociativos que incluyen la fuga disociativa y el trastorno de despersonalización, con o sin alteración de la identidad personal o la autoconciencia. Pero aquí quiero hacer énfasis en que en la disociación se experimenta un distanciamiento, como si te alejaras de esa realidad, no una pérdida de la realidad, como suele suceder con un malestar mayor como la psicosis. ¿Sí? Entonces es un alejamiento. No pierdes esa noción de la realidad, simplemente notas como una experiencia muy sentida que te vas distanciando de la realidad. Y es bien sabido que la disociación es o puede ser un síntoma de trauma, ya sea de estrés postraumático, estrés postraumático complejo, trauma del desarrollo y otros. Y yo soy ajena a los fenómenos disociativos y por eso hablo de este tema, pues tengo a mi haber experiencias adversas en la infancia y eventos que pueden ser considerados activadores de trauma, accidentes automovilísticos, 2 terremotos devastadores en México que viví y experimenté muy de cerca en 1985 y 2017, un tsunami que viví en carne propia ahí en la playa en Sri Lanka en 2004, la muerte de mi padre por cáncer y la muy inesperada muerte de mi madre 2 meses después de la de mi padre en 2012. Y tampoco soy ajena a la experiencia que ahora se conoce como trauma sensible al mindfulness. Esta experiencia se refiere a que en un momento dado, la práctica meditativa, en lugar de calmar, centrar, activar claridad y ayudarme a vivir el momento presente sin juzgar, también puede activar la memoria traumática o una sintomatología como la disociación. Sobre todo cuando nos estamos acercando demasiado a experiencias difíciles, desagradables o dolorosas durante la práctica contemplativa. Y las prácticas de mindfulness, con su énfasis en el cuerpo o el embodied mindfulness, tiene un gran potencial y no solo de llevarnos a activar una conciencia profunda del cuerpo que es muy necesaria, sino también puede activar memorias traumáticas y por tanto mecanismos de defensa como la disociación. Y tengo la impresión de que al empezar ese proceso de disociación, de una manera yo estaba queriendo distanciarme de los efectos emocionalmente dolorosos de la pandemia. Y este mecanismo de defensa se activa cuando la psique lo ve necesario. Yo no lo hago a voluntad y no puedo controlarlo, por lo menos no hasta ahorita. Lo que sí he aprendido, después de una larga búsqueda y entrenamiento, es a identificar los síntomas e incluso los síntomas del síntoma. Es decir, ese momento en el que empieza el proceso. Cuando este empieza de manera automática, las alarmas se disparan también. Me estoy disociando, surge en mi mente. A estas alturas ya nadie me lo tiene que decir. Y cuando llega este pensamiento, detengo la práctica, como sugirió Valentín Méndez en su brevísima introducción a la práctica que dirigió al mediodía, hora de México. Entonces salgo de la práctica e inicio el proceso de regreso a mí. Ese proceso de acortar la distancia con la sensación, la experiencia sentida del cuerpo, la experiencia emocional sentida en el cuerpo. ¿Sí?
Y en esta experiencia disociativa creo que se jugaron o conjugaron varios elementos. La historia de trauma y los eventos actuales. Y creo que estos tuvieron un efecto muy crucial. ¿Sí? Y la práctica cotidiana durante los primeros meses de la pandemia, porque de verdad prácticamente me sentía derretido, aunque estaba trabajando aquí en casa, en línea, me sentía derretido. Y hoy por hoy sí considero que esta experiencia de pandemia, donde de manera incesante recibimos noticias trágicas, hemos recibido noticias trágicas a lo largo del 2020, o donde el virus ha afectado a personas conocidas con resultados diversos, o los impactos económicos, emocionales y psíquicos. Es una experiencia cotidiana de trauma. Y a eso le unamos, al menos en nuestro México lindo y querido, las diversas violencias, la del narco, la que se vive al interior de la familia, los feminicidios y otras. ¿Sí? Y también la polarización que crea la misma pandemia y las diferentes aproximaciones a la misma. Entonces, y yo en mi caso pienso que tenía ahorita una especie de trauma como vicario, ¿no? De estar viendo, de estar escuchando, ¿sí? Muchas cosas, ¿no? Entonces, pero me parece que como usuarios de poderosas metodologías para el autoconocimiento y la autotransformación, es imperativo que estemos conscientes de esta realidad cotidiana. Es imperativo no normalizarla porque no hay nada de normal en esta tragedia, en esta pandemia, aun y cuando hablemos de la nueva normalidad, ¿sí? Es muy importante que estemos conscientes de este efecto cotidiano que tiene en nosotros y de la necesidad de tener en cuenta que en ciertos casos nos estamos enfrentando a eventos potencialmente traumáticos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. ¿Sí? Y esa conciencia me parece imperativa en esta época en que decenas de miles o incluso millones de personas están haciendo sus prácticas vía remota, de manera no presencial. ¿Sí? Valentín sugirió al inicio de su práctica en la mañana que hay que detenerse cuando la práctica está teniendo efectos que no esperabas. Tal vez lo estoy parafraseando, ¿no? Es como lágrimas, incomodidad, inquietud o algo que experimentas como muy abrumador. Y yo secundo la emoción, detente, 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 pronto, no lo pienses. La práctica no se va a ir. Oportunidades para practicar hay muchas. Y detenerte te abre la oportunidad de conocerte un poquito más. Puedes hacer una inhalación de 4 segundos y exhalas en 8 segundos. Inhalas en 4 segundos y exhalas en 8. Y la exhalación alargada te permitirá soltar la tensión que te crea tu reacción y la reacción a tu reacción. Y te permitirá mantenerte algo tranquila, algo calmada, ¿sí? Y al tomar conciencia de la experiencia y regularla, es decir, mindfulness en sus dos capacidades, que es la de darse cuenta. Yo estoy dando cuenta de lo que está sucediendo en el momento en el que está sucediendo, y la de autorregulación, que es decir, usar mindfulness en ese momento como una herramienta de intervención para autorregularnos, para regresar a casa, ¿sí? Para estabilizar el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, ¿sí? Y luego, la compasión hacia ti misma, hacia ti mismo, o la autocompasión, te permitirá hacer 2 cosas. Reconocer la dificultad, reconocer que duele. Y también para hacer la pregunta, ¿qué necesito hacer en este momento? ¿Qué necesito en este momento? Y quizá necesites cerrar tu práctica, reconocer tu vulnerabilidad y pasar a hacer algo diferente. O si te es posible, puedes seguir adelante haciendo una indagación si estás entrenado, o quizá necesites apoyo para hacer esa indagación. Cuando yo tuve mi primera experiencia disociativa, que hace muchos años, ¿sí? No había mucho conocimiento sobre el trauma sensible al mindfulness, ¿sí? Ahora ya lo hay, ¿sí? Entonces es importante tener presente
este tipo de experiencias. Nuestra propia práctica, si bien nos abre, si bien nos conecta, si bien nos muestra, nos conecta con los ritmos de la vida, y si bien nos muestra o nos revela la belleza al momento presente, porque finalmente eso significa contemplación, contemplar, o sea, mirar detenidamente, mirar cercanamente hasta que el objeto que estás contemplado te revele su belleza. ¿Sí? Entonces, ese es muy, muy, muy importante, ¿no? Tener en cuenta que este tipo de prácticas también de repente, cuando está contemplando, cuando está revelando el objeto su belleza, o sea, nosotros como objeto de contemplación, nuestra experiencia como objeto de contemplación, en ese momento se puede también colar algo, en ese momento se puede activar una respuesta traumática o una memoria traumática. ¿Sí? Y bien, ahora que sabemos más sobre el trauma sensible al mindfulness, podemos no solamente ser más empáticos con las personas que aprenden estas prácticas hermosas con nosotros, ¿sí? Podemos entender todavía más profundamente este profundo y transformador poder de la metodología que enseñamos y sobre todo esos efectos sobre la psique, que poco se habla de los efectos sobre la psique de las prácticas contemplativas. Se habla de cómo afecta al cerebro, se habla de cómo afecta al sistema inmunológico, se habla de cómo afecta al cuerpo incluso, pero poco, o sea, hablamos de cómo afecta a la psique, o sea, o a la psicología detrás de la meditación. Y creo que es muy importante que empecemos a explorar ese terreno y hablar un poquito más de eso. Porque si lo hacemos, podemos apoyar más efectivamente a las personas que confían en nosotros, en nuestra práctica y en nuestro entrenamiento. Y a ustedes, practicantes, bueno, yo también soy practicante, ¿no? Pero a todos los demás, pues les ayuda mucho a reconocer que algo está pasando y a pedir ayuda también. Entonces, para terminar, quisiera decir que cada vez se reconoce que como facilitadoras y facilitadores de procesos contemplativos, necesitamos estar equipados con 4 cositas que ahora menciono. Primero, necesitamos ser capaces de reconocer en nuestros practicantes los síntomas de trauma, ¿sí? Sobre todo los que emergen cuando la persona está practicando. Segundo, necesitamos ser capaces de responder efectivamente y responder con un corazón abierto y responder con empatía y responder con compasión. Porque eso lleva al tercer punto, que es evitar la retraumatización. Es muy, muy importante que evitemos con nuestra respuesta, nuestra reacción, evitar que la persona que está practicando con nosotros se retraumatice. Y 4, el cuarto es que necesitamos ser capaces de ofrecer alternativas para el uso efectivo de estas prácticas tan maravillosas, estas prácticas contemplativas tan poderosas. ¿Sí? Y entonces aquí quizás sea importante tener a la mano algún enlace con profesionales de la salud. A mí me parece que es nuestra responsabilidad adaptar nuestras prácticas de mindfulness y compasión de manera tal que respondan de manera efectiva a las necesidades de los usuarios, sobre todo de aquellos con historia de trauma, en lugar de esperar a que ellos se adapten a las prácticas. Cuando hacemos esto último, o sea que esperamos que ellos se adapten a las prácticas, tengan la seguridad de que estaremos retraumatizando a la gente, estaremos contribuyendo a esa experiencia que es desagradable, que es la retraumatización. Y cuando tomamos en cuenta las necesidades de las y de los usuarios de las prácticas contemplativas, creo que abrimos una cancha más amplia, una ventana mucho más amplia para que esta propuesta de Rafa se haga realidad. Porque estaremos creando condiciones para el surgimiento de la belleza y para el surgimiento también del silencio, ese silencio interno tan necesario para contemplar la belleza. Aunque Rafa decía que la belleza y el silencio eran como un poco como sinónimos, ¿sí?
Pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por hacer posible este día, que es curioso, ¿no? Es día, estoy sola en casa con mi perrito, aquí atrás, por ahí pueden verlo. ¿Sí? Estoy aquí en casa sola y a la vez me siento conectada con mucha gente que veo que es de muchos países. Espero que todos estén bien donde quiera que estén. De corazón les deseo lo mejor. Gracias. Gracias también, Akasha. Y para honrar un poco también de todos estos conocimientos y reconocernos también como seres sensibles, que podemos tener historias, que podemos tener necesidades, pues tratemos de conectar ahora con nosotros. Y creo que a lo largo de estas 24 horas de práctica se ha hablado del silencio, pero también puede ser si necesitas ir al baño, si necesitas tomar algo, si necesitas hacer algo, como lo acaba de decir bien Akasha, para conectarte, para poder retomar y entender cuál es el siguiente paso. Entonces vamos a dar un tiempo para que iniciemos nuestra siguiente ponencia. Vamos a dar este tiempo de silencio, este espacio para que puedas conectar, pero también darte cuenta que necesitas. Entonces nos vemos ahorita en unos minutos.